Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una nueva oportunidad para discutir temas interesantes en este canal. Muchísimas gracias a la gente que se suscribe a este canal. Muchísimas gracias por dejarnos tu like. Muchísimas gracias por comentar cada uno de nuestros videos y también, por supuesto, por recomendarlos en tus redes sociales, con tu red de conocidos, con tus amigos, tu familia. Muchísimas gracias de verdad por todo siempre. Nuevamente hoy tenemos un programa de lujo. Se ha dado la feliz circunstancia en la que dos buenos amigos han podido coincidir o van a poder coincidir en este espacio bajo el pretexto de un tema o de la discusión de un tema que creo que ya era hora abordarlo y con la gente que sabe, con la gente que tiene elementos para discutir este tipo de cosas. En este ciclo que hemos hecho, sobre todo con el profesor Ricardo Baroni, pero en el que a veces también ha participado dentro de este canal mi querido amigo Luis Herrera Orellana, sobre pues temas que atañen a lo que debe ser la racionalidad de un país que persigue realmente ser un país y no un territorio, y que persigue ser una nación, además moderna. Y ese tema es justamente el de la propiedad privada. Nos habían pedido ustedes también en los comentarios amablemente muchas veces que hablásemos un poco de los orígenes, del porqué, de los atentados contra la propiedad privada. Y bueno, hoy ese va a ser nuestro tema de discusión. Yo quiero arrancar esta discusión, ya vamos a ver quién va a arrancar, quién va a abrir los fuegos el día de hoy, con apenas un par de datos, ¿no? En enero de este año, nosotros veíamos al señor Donald Trump en esta especie de pues, nueva etapa que se supone va a erigirse en Venezuela, teniendo una reunión con unos inversionistas del sector energético de los Estados Unidos. Se dio una reunión en Washington donde, bueno, se sentaron unas personas allí en una mesa y Donald Trump básicamente les dijo, Venezuela es un paraíso ahora para las inversiones, dado que no está Nicolás Maduro. Y se pararon un par de señores de unas empresas que no voy a mencionar y le dijeron, señor Trump, muy bien todo lo que usted dice, pero vemos que en Venezuela hay un problema fundamental para eso que usted está planteando, que es que vayan los capitales, las inversiones. Y es que en Venezuela hay graves problemas con el respeto a la propiedad privada. Es decir, no tenemos garantías de que si nosotros vamos a operar allá, a nosotros se nos va a respetar los bienes que vamos a eventualmente a construir allá, el dinero que vamos a meter allá. No hay ninguna garantía. Y eso fue el cortocircuito que todavía, de hecho, se está resolviendo o tratando de resolver. Se han sacado leyes nuevas, el tema de hidrocarburos, energía, o sea, hay una cantidad de leyes en puertas, además, que veremos en qué terminan, pero se está tratando de dar garantías. Ahora bien, hay un relato, o mejor dicho, hay un dato, porque no es un relato, hay datos concretos sobre la magnitud de lo que significa el atentado contra la propiedad privada en los últimos 27 años en este país, y yo quisiera ponerle números ya de una vez. Se calcula que Chávez y Maduro, en conjunto, totalizaron cerca de 5.500 expropiaciones, es decir, se pasaron por el arco del triunfo a la propiedad privada y todo lo que significa, como se da en todos estos casos de regímenes de izquierda, todo lo que tiene que ver con los derechos y las garantías para el ejercicio de la propiedad privada en Venezuela. Se estima que 1.440 compañías, terrenos, galpones, lo que fuera, simplemente fueron arrebatados de sus dueños originales. Esa es un poco la realidad, la magnitud del daño, y en virtud de ello, queridos amigos, yo quisiera arrancar, no sé si con Luis, me parece, que bueno, porque Ricardo siempre está, Luis es un personaje que quizá no tenemos tanto la oportunidad de escucharlo siempre, que nos dé una primera impresión sobre eso, sobre lo que significa el drama de atentar contra los derechos de propiedad en los últimos 27 años, pero además que históricamente, desde que construimos nuestra democracia, también tuvimos problemas con la propiedad privada, entiendo yo, en Venezuela. Luis, la bienvenida y bueno, tu pequeña introducción a propósito de este tema. Sí, muchas gracias, Neomar, como siempre, por la invitación y especialmente hoy, pues que tengo esta fortuna y este gran placer de compartir el espacio con el buen amigo Ricardo Baroni, ¿no? De quien hemos aprendido mucho en estos últimos programas, ¿eh? Siempre se puede aprender y escuchar a Ricardo es una oportunidad para aprender y para profundizar en lo que uno ya ha comenzado a explorar. Sobre tu pregunta, bueno, básicamente el atropello, el desconocimiento sistemático como política de Estado de la propiedad privada en Venezuela en los últimos años y ese estatus precario, bastante precario por decirlo menos, que tuvo durante el periodo democrático entre el 58, fundamentalmente desde la puesta en vigencia de la Constitución del 61
y ese decreto de suspensión de garantías económicas que estuvo vigente hasta principios de los años 90, a lo que apunta es que en Venezuela nunca se ha tenido, al menos en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, ningún tipo de aprecio o de conciencia, mejor dicho, desde el punto de vista político y desde el punto de vista, por supuesto, económico, de la importancia de este derecho fundamental, que básicamente es el que permite, allí en donde es reconocido, al menos, y sobre eso volveremos luego, desde la consolidación de esta forma de organización del poder, que es el Estado moderno, esa institución, también conocida como derecho a la propiedad, privada en este caso, es el mecanismo que permite no solamente generar prosperidad desde el punto de vista de los incentivos que están asociados a su utilización, cuando son privados, cuando son personas responsables de su uso, quienes lo ejercen. Aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a bienes que pueden ser materiales o inmateriales, activos que pueden ser utilizados para producir bienes y servicios, pero también, además de esa función económica, la propiedad claramente tiene una función política, que es limitar en los hechos la capacidad que tiene la autoridad política de tomar decisiones e imponerlas vía coactiva. En la medida en que la propiedad, es decir, el dominio, la capacidad de usar, gozar y disponer sobre los bienes más importantes en la economía de un territorio determinado, de un país determinado, no son de titularidad estatal, sino que son de titularidad privada y están distribuidos de una u otra manera a través de intercambios, a través de contratos, y además también hay, digamos, titularidad dentro de ese territorio de capitales, de inversiones, de activos que son de personas que están en otros territorios, es decir, lo que llamamos inversión extranjera, en la medida en que eso es predominante y más bien excepcional, ¿verdad? Algún supuesto de titularidad estatal respecto de ciertas infraestructuras que, por ejemplo, corresponden a lo que se denominan obras públicas, por ejemplo, la administración al menos, y si no la administración, lo que es la titularidad y la asignación de administración de esas infraestructuras. Me estoy hablando de puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, etcétera. En la medida en que esto es así, en que hay un balance claramente a favor de la iniciativa privada en el ejercicio de los derechos de propiedad sobre estos activos productivos y lo del Estado es marginal, bueno, allí no solamente económicamente hay mayor probabilidad de que funcione bien la economía, sino que políticamente esté contenido, ¿verdad? El Estado, y en este caso la autoridad, el gobierno fundamentalmente, puede hacer en detrimento de la vida de las personas. Y por allí, con esto termino, hace tiempo se publicó en la revista SIC, hace ya bastante tiempo, un estudio del profesor Asdrúbal Batista, en donde justamente se establecía el balance del poder político en Venezuela a partir de los derechos de propiedad. Es decir, ahí lo que se determinaba era cómo justamente en el año 75, 76 sobre todo, comienza a cambiar definitivamente ese equilibrio a partir de la estatización de la industria petrolera, no nacionalización, estatización, y por supuesto lo que ya era un equilibrio más o menos precario, una distribución precaria, terminó siendo algo absolutamente, digamos, a favor del Estado y en contra de los privados, y ya vemos a dónde nos condujo esa decisión que tanto en su momento se aplaudió en Venezuela, ¿no? La estatización. Así es. Así que tenemos por un lado el tema económico y de lo que representa la propiedad privada en tanto mecanismo para la movilidad social y para el crecimiento individual de cada uno de los sujetos que actúan en sociedad. Pero por otro lado me gusta este planteamiento de Luis Alfonso, que tiene que ver incluso con un mecanismo de limitación política al poder del Estado, que siempre puede ser de alguna manera avasallante, siempre puede extralimitarse, siempre puede buscar, de hecho, no puede, siempre busca ir más allá. Y si no hay mecanismos que le contengan, Ricardo, yo creo que, bueno, ya eso lo hemos analizado muchísimo, ese poder se termina convirtiendo en el yugo del ciudadano. Es más, termina desapareciendo al ciudadano en cualquiera de estos sistemas que vemos actualmente. Ricardo, tu opinión sobre el tema de la propiedad privada y la Venezuela, no solo de los últimos 27 años, sino la Venezuela que construimos en la democracia. ¿Cómo lo valoras? Bueno, mira, la intervención de Luis Alfonso me da para desarrollar algunas cosas y extenderme en otras, ¿no? La historia de la propiedad o la historia de Venezuela, por lo menos desde el año 47, pudiéramos remontarnos un poco más atrás, hasta el presente, es la historia del ataque, control, regulación y destrucción sistemática de la propiedad privada. O sea,
Básicamente, a pesar de que pudiéramos señalar varias causas, para mí la principal causa de la Venezuela de hoy es ese desprecio que nuestros dirigentes siempre tuvieron sobre la propiedad privada. Y sobre eso, mira, están dos libros que son extraordinarios. Uno, El síndrome de Bolívar, de Luis Huck, escrito en el año 92, con una segunda edición del 2007 que incluye al señor Chávez. Y el libro de Luis Alfonso Herrera Orellana con Eugenio Guerrero, La cultura política del fracaso. O sea, está plagado de ejemplos. O sea, no es que es algo que fue algo casual, no, que es un patrón que va increciendo con el transcurso de los años. Un patrón que se inició con las políticas de Acción Democrática y COPEI y que el chavismo llevó a un nuevo nivel. Es decir, desde el punto de vista de la esencia y la naturaleza de las políticas del pasado con las del presente, la diferencia es solo de grado, Neomar. Pero yo sí quisiera entrar, porque para que esto se haga comprensible, en una parte como teórica, pero que tiene grandes incidencias prácticas sobre la propiedad privada, porque la propiedad privada a los abogados se nos enseña simplemente, y Luis Alfonso lo señaló, que es el derecho de usar, gozar y disponer libremente de tus bienes con las únicas limitaciones establecidas en la ley. Pero la propiedad privada es mucho más que eso. La propiedad privada tiene una dimensión económica, tiene una dimensión moral, obvio. O sea, no te metas con lo que es mío a condición de que yo no me meto con lo que es tuyo. Tiene una dimensión filosófica, incluso tiene una dimensión psicológica y de biología evolutiva. Y de eso quiero hablar brevemente antes de darle la palabra a Luis Alfonso, porque tendríamos que comenzar señalando qué es la propiedad. Tú le preguntas a un abogado qué es la propiedad y te dirá que la propiedad simplemente es la facultad o la potestad que tiene un individuo de usar, gozar y disponer de sus bienes. Pero la propiedad es mucho más que eso. Primero tendríamos que señalar quién inventó la propiedad privada, quién la diseñó. O sea, lo sabemos, ¿no? Nadie lo sabe porque la propiedad privada, en primer lugar, es una institución evolutiva que surge de órdenes espontáneos, de abajo hacia arriba, a través de la interacción de miles de personas por siglos que paulatinamente descubrieron que la propiedad privada es la mejor manera que ha conseguido el hombre para administrar, Neomar y Luis Alfonso, los recursos que de por sí son escasos ante las necesidades humanas, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente, porque incluso Karl Menger en su libro Lecciones, el libro de Menger, Política Económica, creo, señala que la única manera de tener una sociedad viable, evolutivamente estable, es a través de un respeto irrestricto a la propiedad privada. Entonces, y la propiedad privada resuelve, Neomar y Luis Alfonso, un problema que son problemas como todas las instituciones de orden espontáneo, problemas de incertidumbre. O sea, la propiedad privada da certidumbre, es decir, te da la certidumbre de que en todo el resto de la colectividad no te va a quitar tus cosas a condición, insisto, de que tú no les quites las cosas a los demás. Pero hay otro elemento importante, que es, aquí pudiéramos entrar en un debate si la propiedad, o sea, el deseo de poseer cosas, es algo innato o que se aprende a través de la cultura. Mira, ya cuando tú ves, por ejemplo, y esto lo relata Richard Pipes en su libro Propiedad y Libertad, dos conceptos inseparables a lo largo de la historia, por ejemplo, el caso, incluso los animales tienen un sentido de propiedad, pero no como el de los humanos, sino de posesión territorial, que incluso se ve a nivel de bacterias, protozoarios, ¿no? Que pelean por el territorio para controlar los recursos. Bueno, los humanos somos iguales a eso. Incluso los niños de 2 años, que son humanos que por su corto tiempo de vida no han podido ser influenciados por la cultura, ya empiezan a manifestar deseos de posesión sobre sus cosas, su cobijita, su manta, la cual ven como una extensión de su cuerpo. Incluso ya en los años 30, en Estados Unidos, se empezaron a examinar la conducta de los niños en guarderías, niños pequeños, y detectaron que el 70% de las peleas que se producían entre los niños tenía como origen
la pelea en relación a la posesión de un juguete. Mm. Entonces, lo que quiero significar que el deseo de poseer, o sea, que modernamente eso se transfigura en lo que es la propiedad privada, es algo innato, es algo natural en el ser humano. Pero además de todo eso, y aquí esto es muy importante, la propiedad privada tiene una dimensión psicológica vital, porque cuando tú logras ser propietario de algo, Neomar, y esto lo pueden certificar la audiencia que se ha casado y ha adquirido una vivienda, o sea, tú tienes un sentido de autorrealización, de orgullo, de haberlo logrado por tus propios esfuerzos, que te genera bienestar, genera eso que se llama la felicidad diacrónica, que es esa felicidad de largo plazo cuando tú recuerdas haber cumplido ciertos objetivos que te has trazado, ciertos propósitos que te has trazado en la vida, ¿no? Incluso yo hubo un momento que hablé con muchas personas que habían sido expropiados por el gobierno de Chávez y me quedé impactado porque relataron algo que relata el propio Paipes en su libro, que es que cuando fueron despojados por el gobierno, sintieron como si parte de su personalidad hubiera sido amputada, destruida, como si le hubieran quitado un brazo, porque nosotros tenemos la tendencia, Neomar, en aquellas cosas que nos pertenecen, a proyectarnos, pero no por un sentido de avaricia, sino por lo que acabo de decir, por el sentirte pleno, orgulloso y satisfecho de haber logrado ciertas cosas y que se traducen precisamente en eso, en medios, en propiedades que te permiten estar mejor, no solamente tú, sino también tus familiares. Y si tú llegas a poseer tantos medios o muchas propiedades, incluso llegas a ayudar a gente a la cual tú no conoces. Y lo último, ya para terminar aquí, es que la propiedad privada, y no sé, Luis Alfonso, si tú compartes esto, es un elemento clave, es un elemento civilizatorio. Lo que tienen las instituciones de origen evolutivo, como el dinero, el derecho, el lenguaje, la propiedad privada, es que la civilización es imposible sin ninguno de estos elementos que nadie inventó y que nadie diseñó. Es un elemento civilizatorio, porque la civilización es represión, es reprimir el instinto de quererle quitar a otro sus cosas. Entonces, eso es muy importante y que pocas veces se dice. ¿Qué pasaría en una sociedad, y ya con esto termino, si eliminas la propiedad privada? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí está Cuba. Bueno, mira, eso Mises lo explica muy bien. Y ya con esto sí termino. Sin propiedad privada no puede haber intercambios, o sea, la gente no puede intercambiar, o sea, no puede haber mercado. Si no hay mercado, no hay precios, Neomar y Luis Alfonso. Y si no hay precios, no puedes hacer cálculo económico para eficientemente saber lo que tienes que invertir para producir bienes y servicios al menor costo posible. Llegaría un momento sin precios que la gente ignoraría, salvo que algún viejito se recuerde, que sería más barato hacer las calles de oro o de cemento. Entonces, fíjense cómo la propiedad privada es un concepto multidimensional, holístico, que tiene muchas aristas. Pues ya con esto. Claro. Fíjate, escuchándote, Ricardo, volví a recordar la cita de Rousseau, que en mala hora hemos traído varias veces a estos programas y que tiene que ver justamente con una especie de llamado, un clamor al cielo de qué mala es la propiedad privada. Rousseau, en su famoso libro, agarra y dice: maldita la hora en la que un hombre cercó un terreno y dijo, esto es mío, porque allí comenzó todo a irse al demonio. Y en ese sentido lo recordaba, Ricardo, porque tú dices, el deseo de poseer, de tener, es innato, o sea, no lo determinamos incluso con los aprendizajes conductuales o en la escuela, no. Eso viene intrínseco al ser humano. Ahora bien, Luis Alfonso, yo quisiera ahora rebotarte esta pelota, que es una pelota filosófica. ¿Es cierto que la propiedad privada siempre ha estado allí o es más bien una construcción, porque lo comentábamos antes de arrancar este programa también, un poco en el previo, o es una construcción ya del Estado moderno? O sea, esa propiedad privada como la conocemos
es la materialización de este deseo de poseer que siempre estuvo, incluso antes de que ella misma existiese tipificada en la ley, o qué es lo que pasa allí, o sea, de dónde viene esta aparición en lo moderno de la figura de la propiedad privada. Bueno, Ricardo, creo que cuando hacía énfasis en lo psicológico y lo moral de la propiedad privada, es decir, la relevancia que tienen estos ámbitos desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista moral, en el sentido de la convivencia, ¿verdad? Y, por supuesto, del desarrollo de los proyectos de vida de cada persona individualmente y cooperativamente, adelantaba un poco la respuesta a tu pregunta. Es decir, esto es propio de la especie humana. Desde las primeras organizaciones más primitivas, seguramente, en las que se fueron asentando, es decir, dejaron de ser nómadas y comenzaron a ser sedentarios, es decir, a establecerse y a poder aprovechar un territorio determinado, seguramente estos elementos, digamos, constitutivos de la especie humana comenzaron también a fortalecerse y a transmitirse de generación en generación. Ahora bien, desde el punto de vista del pensamiento, ya tanto en la filosofía griega como ni hablar en el derecho romano, está reconocido, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico, filosófico, la importancia de proteger ese vínculo entre las personas y aquellos bienes, aquellas cosas, aquellos patrimonios, aquellos activos que han adquirido por vías legítimas. Entonces, la idea de protección jurídica de ese vínculo que podemos llamar inicialmente dominio, que te da entonces la autoridad frente al gobierno en el momento histórico respectivo y frente a terceros, de poder disponer de eso, ¿verdad? Sobre lo cual ejerces ese dominio de lo que eres dueño. Bueno, ha existido históricamente, como digo, desde la antigüedad, al menos en el ámbito de Occidente, seguramente en otras culturas con otras características igualmente. No es algo solamente de Occidente. Desde el punto de vista de este comentario que hacía sobre la idea de Rousseau, claro, incluso se podría de alguna manera decir, bueno, pero por ejemplo hay religiones como el cristianismo que no ven esto tan claramente y, por ejemplo, estarían más o menos de acuerdo con Rousseau. Bueno, si uno lee a Santo Tomás inicialmente, las partes de su obra, de la Suma Teológica, dedicadas a este punto, en la medida en que tú reconoces que el ser humano no es solamente inmaterial, sino también material, es decir, es alma, pero también es cuerpo, tiene una parte corpórea, allí está la justificación de que se pueda apropiar para satisfacer necesidades y para poder generar soluciones a las necesidades comunes. De modo que no hay ninguna contradicción, ¿verdad?, dentro de lo que sería la filosofía cristiana, y esto luego lo van a actualizar ya en los albores de la modernidad los pensadores, los teólogos juristas de la Escuela de Salamanca, ¿verdad? Fundamentalmente Domingo de Soto y Francisco Suárez. Es decir, no hay ningún tipo de contradicción, ni siquiera en esta tradición filosófica, teológica, como es el cristianismo, con lo que Ricardo ha señalado. Entonces, durante todo ese periodo se reconoció, es lo que quiero decir como primera respuesta a tu pregunta, se reconoció la justificación y necesidad de proteger jurídicamente la propiedad privada o la propiedad del dominio, como lo he denominado, justamente para proveer esa certeza, para generar convivencia y sobre todo para poder atender el problema de la escasez de manera adecuada. ¿Okay? Pero los gobernantes, uno podría decir en general, hasta la creación del Estado moderno, pareciera que nunca se propusieron tomar posesión, dominio, en términos de aprovechar directamente, de utilizar directamente la diversidad de activos, de bienes, es decir, desconocer el dominio. No lo hicieron en parte porque no tenían quizás las herramientas tecnológicas, la capacidad militar, policial, etcétera, para hacerlo, no tenían la burocracia y todos los elementos que la burocracia moderna tiene, seguramente, pero también porque desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista de los resultados que les interesaba en la guerra, en la tributación, en la atención de las necesidades de los súbditos, ¿verdad? No les convenía tampoco generar esa destrucción de la distribución o de la protección jurídica del dominio. ¿Qué pasa a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX en adelante? Cuando se crean estas organizaciones burocráticas llamadas Estado moderno, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ese Estado moderno se arroga un monopolio que Ricardo ha explicado en otros programas contigo, que los reyes o las monarquías anteriormente y los principados no se arrogaban, que es el monopolio de la tutela de eso que llaman interés público. Eso antes no existía. Lo que existía era el bien común, en todo caso como noción, ¿verdad?, política, filosófica, teológica. Y en ese bien común
tenía una responsabilidad la autoridad política, pero fundamentalmente tenían responsabilidades el resto de la sociedad. Esta idea, digamos, de los grupos intermedios, de los estamentos, de las familias, todos tributaban a la creación de esas condiciones. El bien común no sería otra cosa que ese cúmulo de condiciones institucionales, políticas, económicas, que permiten que cada persona, digamos, dentro de un margen de libertad, pueda desarrollar su propio proyecto de vida, lo diríamos en términos actuales. Bien, esta noción de bien común es sustituida por esta más bien abstracta del interés público, y el interés público lo monopoliza en su tutela, en su protección, esa organización llamada Estado, ¿sí? Bien, frente a eso, entonces el Estado dice, bueno, sí, yo reconozco constitucionalmente, por ejemplo, los derechos de propiedad, como está en esta Declaración Francesa de 1789, pero lo voy a reconocer siempre y cuando yo entienda, yo autoridad política, puede ser el Poder Legislativo o puede ser el propio Poder Ejecutivo, que no la necesito para lograr un fin de interés público. Si la necesito, y ahí por supuesto en cada país habrán diferencias, entonces la puedo extinguir y tomarla por la fuerza. Eso puede ser legítimamente a través de una expropiación con pago de justo precio a valor de mercado, o puede ser por vías más bien autoritarias, puede ser más bien por vías, que es lo que hemos vivido en Venezuela, sobre todo del 2000 en adelante, 2001 en adelante, fundamentalmente con aquel primer tanda de decretos leyes, pero del 98 hacia atrás, hasta el 58, lo que hubo fue una situación de precariedad, de incertidumbre, contraria a lo que Ricardo explicaba, que la propiedad tiene que proveer más bien certidumbre. Y es allí, para terminar, la idea, en esta constitución del Estado moderno, en donde le incorporamos este adjetivo de privado. Antes del Estado moderno no era necesario llamar a la propiedad privada, porque en general lo que existían eran distintos patrimonios y se reconocía, por las razones que antes explicaba, en parte porque no se podía actuar de otra manera, pero en parte también por conveniencia y por inteligencia de los gobernantes. Caramba, a mí lo que me interesa es, no importa quién, que esa mina, que esas tierras, que esos, digamos, esos bienes se aprovechen adecuadamente. ¿Para qué? Para que puedan generar pago de impuestos, para que estas personas no me hagan la guerra y para que las personas que trabajan allí y que se benefician de los bienes que se producen allí estén también tranquilas en mi reino, ¿ok? Que sería un tema un poco de convivencia y de idea política. Claro, quienes tenían ese dominio también entendían, y con esto quiero sumar algo que luego me gustaría profundizar, entendían, Neomar, que tenían una responsabilidad pública. Es decir, no era solamente la idea individual, la idea de aprovechamiento y de eficiencia económica asociada a esta idea de dominio, sino que sí, yo me aprovecho, pero también tengo una contribución, no porque la ley o el Estado me lo impongan, porque no existía esa lógica, sino porque yo me siento parte o soy parte de esta comunidad. Eso también desaparece en el tránsito al Estado moderno, se le coloca el adjetivo de privada. ¿Por qué? Porque es contra el Estado. Y entonces ahí se genera una tensión que en algunos países se va a resolver por razones estrictamente económicas o fundamentalmente económicas a favor de la propiedad, pero si cambia y llega un loco, pasa lo que estamos viendo en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros países que no le bastan bien porque no tienen la lógica de la eficiencia económica, y entonces termina ocurriendo lo que en Venezuela ocurrió. ¿Por qué? Porque se rompió lo que antes era de alguna manera una suerte de coherencia entre el dominio y el ejercicio de la autoridad política. En el Estado moderno eso se rompe y entonces lo que hay es una tensión. Tienes que reconocer la propiedad privada como límite al poder y por razones de eficiencia económica, pero el titular se desentiende de su responsabilidad frente a los demás, simplemente busca es el beneficio propio, indirectamente va a generar beneficios a los demás, pero el Estado siempre va a tener esa excusa de decir, si yo no intervengo, entonces tú no vas a colaborar con las demás, cosa que es falso, y yo soy el que voy a decir finalmente a través de la ley, del decreto, de la sentencia, cómo es que tú vas a colaborar. Entonces, en la modernidad que tanto alabamos por muchas cosas, se genera una ruptura en términos de ejercicio del dominio que todavía hoy en día seguimos pagando muy caro y que no alcanzamos a entender. Que en ese arreglo, bueno, lo que nos conviene es, aunque sea por razones de eficiencia económica, respetar y garantizar la propiedad en los privados, en los particulares, y no permitir que el Estado se vaya generando, digamos, o creando esa condición de gran dominio, de gran, digamos, dueño de estos activos que se utilizan para producir bienes y servicios. Wow, este es un tema profundo y ahonda, Ricardo, nuevamente en una de las cosas con las que se arrancó en este programa del día de hoy, que es esa tensión entre el Estado moderno
y lo que significa la posibilidad de autonomía del ciudadano, y uno de los principales medios que tiene el ciudadano para decirle al Estado moderno, que puede por algunos casos o en algunas situaciones ser casi omnipotente, de decirle, epa, párate ahí, aguántate porque yo también existo y yo tengo el derecho de refrenarte, es la propiedad privada. En tanto usted es propietario, usted tiene la posibilidad de refrenar un poco al Estado. Sin embargo, lo que creo o percibo que nos ha traído Luis acá a la mesa es la idea de que la ecuación no está absolutamente resuelta, de que siempre puede haber cabida a que por algún motivo de justificación moral o como quiera que el Estado quiera argumentarlo, se dé la ruptura de la cadena, donde el Estado dice, no, bueno, pero es que usted no está colaborando con el orden espontáneo, o sea, usted realmente con su voracidad de tener y tener y tener y tener, usted no está colaborando, usted, de manera que usted tiene que ser intervenido, usted tiene que ser reprendido. ¿Cómo valorarlo, Ricardo, en ese sentido? Bueno, me has dado la introducción perfecta para que coloques los dos primeros videos que te envié. Muy bien. Ejemplifican mucho lo que tú acabas de señalar y que Luis Alfonso también acaba de... Vamos a ver los dos primeros videos que nos mandó Ricardo y vamos a ver de qué se tratan, porque Ricardo vino preparado el día de hoy. Tenemos el primero. Pero son cortitos. Sí, sí. No existe el derecho a tener 10 casas. No existe el derecho a tener 10 casas. Señorías. Existe el derecho a tener una. Nadie debería tener 10 casas. Silencio. Y a quien las tenga hay que freírlos a impuestos y expropiárselas. Claro que sí. Y como siga a este paso, señora presidenta, tenga cuidado que le vamos a expropiar uno de sus pisos también. Mire, presidenta, este domingo hay una concentración en la sede del Partido Popular para exigir el voto a favor de la prórroga del alquiler. Una manifestación en Génova 13 que espero que se llene a reventar. Seamos claros. Y esta prócer, este es de lo que era Podemos en Madrid, ¿no, Ricardo? Vamos a ver el segundo. Me dijiste que vamos a ver los dos primeros. Tengo preparado el segundo, pero permíteme salir de dejar acá y vamos a ver un segundo video. No se preocupen por la pantalla porque ya la vamos a arreglar. Si lo podemos ver aquí completo. Mi abuelo, que levantó una cabaña de piedra, que picó cada piedra, que la canteó, que construyó la casa familiar, trabajando como un esclavo, que tiene una casa, que pagó sus impuestos, que yo tuve que pagar mis impuestos por el impuesto este de sucesiones, que me la dejó. Esa casa es cuestionable. Que tengo a mi padre que pagó una casa a un interés en los años 80 a un 22% de interés. Me estás diciendo que yo he heredado. Y luego la casa que yo he hecho, que yo he construido, que tengo 3 casas, una heredada de mi abuelo, una heredada de mi padre y la que yo he construido. Me estás diciendo que me vas a quitar 2 casas porque tú, que no has pegado palo al agua, que no has trabajado en tu puñetera vida, que estás viviendo del dinero público, de un salario público que estás cobrando en un escaño en el Parlamento de Madrid. ¿Y quién es tu partido para decirme que yo no puedo tener en propiedad el esfuerzo de mi padre, el esfuerzo de mi abuelo y mi esfuerzo? O sea, me está... Muy bien, vamos a volver acá al... Fíjate cómo estos dos videos, este contraste, pone en evidencia con ejemplos palpables lo que Luis Alfonso nos estaba advirtiendo sobre esa eterna tensión que hay entre la propiedad privada como derecho y la función social o el interés general que debe cumplir la propiedad privada según el gobernante de turno, ¿no? Y además, el último video pone en evidencia lo que yo hablaba de la dimensión psicológica de la propiedad privada. Fíjate cómo esa señora con orgullo habla del esfuerzo de su abuelo, de su padre y del propio para tener las cosas que han conseguido en su vida. Y eso no puede ser cuestionable, por Dios. Eso no puede ser reprochable. O sea, es una persona que ha demostrado que no necesita de una ayuda social para avanzar en la vida. Y eso quiero rescatarlo. Pero hay otra cosa de la propiedad, porque lamentablemente, y también Luis Alfonso lo ha planteado, Luis Alfonso, no solamente la hispanidad ha sido víctima de una leyenda negra, yo creo que la Edad Media también. Y en muchos casos, la gente que vivió en esa época tenían unas concepciones mucho más avanzadas que las actuales. Porque el bien común en la Edad Media, lo que era común, ese bien común era que todo el que era propietario
tenía la posibilidad de avanzar en la vida, de progresar. O sea, y mientras más se extendía la propiedad, ese bien se hacía más común. Eso es una idea que surge en el medioevo. Y hay otra cosa muy importante de la propiedad, que es lo que yo quiero abordar ahorita. No es la democracia la base de la libertad, es la propiedad privada. La democracia quizás juegue un papel, y fíjense lo que voy a decir, marginal en esto, ¿no? Pero lamentablemente el concepto de la propiedad privada en los últimos 2 siglos, Luis Alfonso, Neomar, ha sido objeto, como digo, una devaluación, y Luis Alfonso lo planteaba. Fíjense en esto. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa, la propiedad privada se mencionaba ya desde el segundo artículo, ¿no? Y fíjense lo que decía ese artículo, el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Y estos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Aquí lo que hay que resaltar es que ya desde el segundo artículo se habla del derecho a la propiedad inmediatamente después del derecho a la libertad. Pero casi 200 años después, en el año 1948, cuando se dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo primero que a mí me llama la atención es que a la libertad se le menciona 28 veces, yo las conté, y solamente 7 veces en el preámbulo, mientras que a la propiedad se le menciona solamente 2 veces, y no es sino hasta el artículo 17, que dice: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y aquí yo me pregunto, o sea, ¿qué pasó con esa idea de la propiedad que surge en el año 1789? Hasta 1948, que se dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque es evidente que la propiedad privada perdió protagonismo, cosa que no sucedió con la libertad. O sea, hoy entendemos como que son 2 cosas distintas. Y en Venezuela, me voy a limitar en Venezuela porque esto no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, parte de la responsabilidad de esa devaluación, de ese menosprecio que se siente sobre la propiedad privada, y esto lo voy a decir con gran responsabilidad, se lo debemos a las facultades de ciencias sociales de las universidades nacionales, tanto públicas y privadas, especialmente las facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Filosofía y Sociología. Yo me voy a permitir leer una cuestión que me dieron en la maestría de Derecho Constitucional de la Católica, una profesora, una cita del profesor, concha, Luis Alfonso, refrescame. Héctor Faúndez Ledesma. Héctor Faúndez Ledesma. Mire lo que dice, este fue un material que me dieron en clases. Agárrate, Neomar, agárrate. Agárrate aquí de la estoy cita. Preparado, aquí estoy. Dice el doctor Faúndez: sin pretender negar su importancia o su función en la estructura de la sociedad, la propiedad es un derecho que, al igual que muchos otros derechos, no corresponde a la esencia de los derechos humanos. O sea, fíjate lo que nos está diciendo. Es un derecho, pero de segundo nivel, por debajo de los derechos humanos. Este es un derecho que no tiene nada que ver con la dignidad intrínseca del ser humano. Por Dios, ¿cómo va a decir eso ese señor? Con lo cual no todos nacemos, y que es desconocido para millones de desposeídos. Se trata de un derecho que no deriva de la condición de ser humano. Ah, no, o sea, imagina, entonces que hay que hacer una bacteria, un batracio para ser propietario, sino del hecho de tener o poseer determinados bienes, y cuya incorporación en el catálogo de los derechos humanos tiende a trivializar la importancia y la jerarquía de estos derechos. O sea, esto me lo dieron en una maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Una universidad privada, por cierto. Y fíjate, este concepto es totalmente liberticida, y una de las cosas que yo he repetido insistentemente en estos programas es que la libertad individual y la propiedad privada son 2 caras de la misma moneda, son 2 conceptos inseparables, al grado de poder decir que la propiedad privada es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, libertad que siempre necesariamente se tiene que ejercer sobre alguna propiedad, comenzando con la propiedad de nuestro propio cuerpo. Y aquí te voy a pedir que pongas el video de Bastos. Vamos a ver el video de Miguel Ángel Bastos, que está también preparado acá por cortesía de Ricardo Baroni. Vamos a ver. No puede haber
Libertad, no puede haber libertad de expresión, libertad de asociación, ni libertad de movimiento, ni ningún otro tipo de libertad humana. La libertad, la expresión de la libertad requiere siempre de una base material. Es decir, para poder expresar la libertad necesitamos pues, un medio de comunicación, necesitamos de papel, necesitamos de tinta, necesitamos de una imprenta, necesitamos de una logística de distribución, o sea, necesitamos de bienes materiales. Si el Estado posee todos los bienes de una nación, simplemente si queremos hacer un programa de radio, ¿dónde lo hacemos? Si queremos elaborar un discurso como este, ¿dónde lo hacemos? Necesitamos pedir permiso. Si hay una sociedad socialista y todo es propiedad colectiva, la libertad depende de la voluntad, del capricho, del arbitrio del gobernante. Sin propiedad. La propiedad siempre requiere, o necesitamos además para materializar la libertad, un medio, ¿no? No podemos hacerla en el desierto. Es así, y déjenme poner dos ejemplos que ilustran bastante bien el argumento de Basto, Neomar y Luis Alfonso. Miren, vamos a suponer un país en el cual a los ciudadanos no se les prohíbe dedicarse por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios a la actividad que quiera, por supuesto, siempre y cuando esto no sea una actividad delictiva, es obvio. Bueno, uno diría que en ese país el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender está plenamente reconocido, definido y garantizado. Pero ¿qué pasaría si en ese mismo país donde la libertad para producir, ofrecer y vender está reconocido, no se permitiera o estuviera prohibida la propiedad privada sobre cualquier medio de producción? O sea, es obvio que al prohibir la propiedad privada de los medios de producción es más que obvio que se está impidiendo el ejercicio de la libertad individual para producir bienes, porque ¿de qué me serviría la libertad para poder dedicarme, por ejemplo, a la carpintería, si no puedo ser propietario del martillo y de las herramientas para los cuales necesito para poder ejercer ese oficio? O sea, en la misma medida en que se limita la propiedad privada de los medios de producción, se está limitando el ejercicio de la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Y es por eso que digo, afirmo y reafirmo con toda mi fuerza que la propiedad privada es la condición de posibilidad de ejercicio de la libertad individual. En la misma medida en que limitas la propiedad privada, limitas, aunque no sea esa tu intención, el ejercicio de la libertad individual. Y déjenme poner otro ejemplo. Supongamos otro país en el cual a las personas no se les prohíbe consumir lo que les dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no violemos derechos de terceros. Bueno, es decir, se reconoce la libertad individual ahora para demandar, comprar y consumir. Pero supongamos que en ese mismo país existe un impuesto del 100% sobre tus ingresos. ¿Cómo compras? ¿Cómo consumes? ¿Cómo adquieres los satisfactores que necesitas para satisfacer tus necesidades? Se te fue la cámara, Ricardo. Chequea la cámara, le diste un botón allí. Ahí volvió. ¿Cómo tú satisfaces tus necesidades? ¿Cómo consumes si no tienes la propiedad de tus ingresos? Si la propiedad de tus ingresos pertenece al Estado. Pierdes la libertad para adquirir esos satisfactores. Entonces yo creo que con estos ejemplos queda más, queda de una manera muy palpable la relación que existe entre la propiedad y la libertad. Si limitas la propiedad privada, estás limitando el ejercicio de la libertad individual. Pero hoy en día, y ya desde hace décadas, o sea, y esto nos lo advertía Hayek en Camino de Servidumbre, las principales agresiones en contra de la libertad individual no se han dado de manera directa, sino indirecta, por medio de agresiones a la propiedad privada, principalmente por dos vías: por la planificación central, que de eso en Venezuela tuvimos bastante, y por la asignación a la propiedad de una función social. Y aquí digo, maldita sea la Ilustración francesa y todos sus descendientes, porque eso es una idea que se la debemos a Proudhon, ¿no? Y fíjate, a nosotros los venezolanos nos impusieron que la propiedad privada debería cumplir una función social desde la Constitución del 47. Y esa función social que le asignaron los adecos a la propiedad privada continúa en la Constitución del 61 y aún sigue presente en la Constitución del 99. O sea, párate ahí, Ricardo, párate ahí. Y creo que en la élite política actual, la mayoría de la élite política opositora, la idea está intacta, indemne. O sea, la idea es que la propiedad tiene una función social, esencialmente. O sea, pareciera que todos los caminos conducen a Roma, o en este caso al quebrantamiento de la propiedad privada y su concepto o su noción original. Es así, y ya voy a terminar para dar la palabra a Luis Alfonso. Disculpa que me haya encadenado, Luis Alfonso, que me emocioné.
o sea, que esa función social que debe cumplir la propiedad privada, o sea, en Venezuela ya va casi para 100 años, tiene prácticamente 80 años, y lo único que logra es que termina convirtiendo a ese derecho en un privilegio condicionado, porque es el Estado quien decide si tu propiedad está cumpliendo o no esa función social. Y si a su criterio no la cumple, eso es suficiente para justificar expropiaciones, confiscaciones, invasiones ungidas de impunidad y controles, y todo en nombre del interés general. La función social que debe cumplir la propiedad termina siendo, no es más que un recurso retórico que le permite a los políticos quitarte lo que es tuyo cuando bien tengan y les convengan. O sea, la función social lo que hace es relativizar la propiedad, es quitarle la propiedad a la naturaleza que tuvo por siglos de ser un derecho absoluto. Cuando el Estado, Luis Alfonso, convierte la propiedad en algo relativo y sometido a lo que el gobierno considera función social, en la práctica lo que está diciendo es que tu propiedad es tuya solo mientras yo esté de acuerdo. O sea, en Venezuela, miren, primero fue la función social, después fueron las expropiaciones, luego las confiscaciones, luego las invasiones, y el desenlace natural de todo eso fue la falta de inversión, la huida de capitales, el cierre de empresas y con ello la pérdida de puestos de trabajo, el colapso de los servicios públicos, y todo eso nos conduce a una sociedad actualmente venezolana envilecida, miserable, hambrienta, donde ha aumentado la prostitución, el crimen, y donde se ha producido un gran éxodo y finalmente la muerte, porque en la medida en que limitas la propiedad privada, terminas limitando las posibilidades del ejercicio de la libertad individual. Mientras más el Estado planifica, menos tú tienes la posibilidad de planificar tu propia vida. Y ya para terminar con estos dos videitos del eterno comandante que Dios tiene en su gloria, ojalá hasta el final de los tiempos y un poco más allá. Vamos a ver a Chávez aquí para recordarle un ratico qué hacía Chávez cuando estaba en vida. Creo que es este, ¿no? Sí. Ellos lo venden en promedio a 17,8 bolívares. Y el precio que le vamos a poner, esto lo voy a firmar yo entre hoy y mañana, es de 13,5 bolívares. Minalba, agua mineral de 5 litros, 23 bolívares la venden. El precio que le voy a poner es de 12,45 bolívares. Eso lo aplauden. Vamos a ver el otro, que creo que viene del mismo. Sí. Ah, no, es otra aparición de Chávez. Vamos a ver. Vamos a ver a Chávez otra vez. A recordar a Chávez un ratico. Chávez nuestro. Expropiese. Planta Guarena, expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Yo le compro el banco, usted sabe que yo no tengo problema, yo le pago el banco y me lo entrega, pues. No está en venta, pero usted sabe que yo lo puedo expropiar perfectamente, ¿verdad? Lo puedo expropiar. Pues no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro, no vas a ser un nuevo Rocheto, un nuevo Fujimori, ¿ah? No se te va a salir el militar, Hugo, ¿ah? Te invito a que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata tomado para la humanidad. Expropiese. Ojalá fuese como Fujimori, hubiese sido como Fujimori. Yo veo esos dos videos y ahí está, no el inicio, pero sí la profundización de un proceso que por lo menos arrancó en Venezuela. Pudiéramos ir más atrás, pero para ponerle una fecha, desde el año 47, y que esta gente profundizó. Yo cuando veo detrás de cada expropiación hay una historia de tragedias personales, empresas que quedaron arruinadas y con ello gente que perdió fuentes de trabajo y fue condenada a la pobreza. Eso que la gente aplaudía como unas malditas focas es la principal causa de la miseria, de la pobreza, de la hambruna que ha pasado Venezuela, de la falta de luz eléctrica, de la falta de agua potable, de gas, de las cosas básicas. No diría, no solamente para sobrevivir, sino hasta para divertirse. Todo eso se nos ha negado porque un señor que se pensaba más iluminado que el resto, más sabio que el resto, pensaba que eso era lo mejor para todos nosotros, cuando lo mejor para todos nosotros simplemente es que nos dejen en paz, que nos dejen ejercer nuestros derechos sin intervenciones, sin mayores regulaciones. Y es por eso que toda la tragedia que hoy estamos viviendo actualmente se debe a eso. Yo volveré a votar cuando un político no venga a prometerme elecciones, sino venga a prometerme que va a tener un
respeto irrestricto, un compromiso inquebrantable a favor de la propiedad privada, y con esto termino. Luis, antes de rebotarte, simplemente quiero dejar seguro vas a hacer una larga exposición porque Ricardo ha dejado muchas cosas para comentar, pero simplemente yo te voy a poner una pregunta que es, ¿por qué en nuestro país tan mala prensa a la propiedad privada y tan buena prensa a todos los pretextos que hay para atentar contra ella? Pareciera que el mensaje de que la propiedad puede ser para todos no cunde, no cala, sino que se ve la propiedad como un asunto elitista, donde van a venir personas seguro a comentar este programa y van a decir, sí, ustedes hacen una arenga ahí a favor de la propiedad privada y todo lo demás, porque seguro ustedes tres son unos acomodados, o sea, ustedes tienen unos apellidos. Imagínate tú, el señor Herrera Orellana, el señor Baroni, Hernández como cualquier hijo de vecina, ¿no? Como Rodríguez. O sea, pero no hay un medio material, o sea, pareciera que hay mucha dificultad para que la gente común entienda que la propiedad privada, cuando cunde para todos y que beneficia a todos. O sea, parece que hay una idea revanchista, un resentimiento contra el que tiene, y eso cunde más en Venezuela que esta idea que te acabo de proponer, donde es de beneficio colectivo y donde más bien hay que empujar hacia allá. Sí. A ver, tras la ruptura con la monarquía hispana, seguramente durante el siglo XIX habrán otros factores allí involucrados que explican por qué no se tomó la decisión, ¿verdad?, como política de Estado, de generar, en expresión de Isabel Pereira y de Sedice, un país de propietarios, ¿sí? Pero mi impresión, y me apoyo aquí en lo que explicaba antes Ricardo, con la llegada de la democracia, podríamos decir del 47 en adelante, es que el cálculo que hacen la mayoría de los integrantes de las mal llamadas élites políticas en Venezuela, élites, digamos, en el sentido de que concentran el poder de decisión, pero no lideran, porque no lideran en general, al menos en este tema económico, es que hicieron el cálculo de, en la medida en que sean menesterosos los podemos dominar, en la medida en que sean pobres los podemos dominar. Si se convierten en propietarios, recordemos que algún funcionario del chavismo lo dijo, aquí no venimos a crear clases medias para que luego nos digan que no, digamos, nos rechacen, nos contradigan. Entonces, en la medida en que no hayan propietarios, por supuesto que los podemos dominar mejor, y le instalamos la idea de que sin nosotros no pueden ser, ¿ok? Se vuelven el ser indispensable. Así que, digamos, a mí me parece que es un cálculo simplemente, por un lado, para mantener esa clientela política absolutamente repudiable en términos de dignidad humana, pero también porque buena parte de las personas que, esto es una presunción mía, por cómo hablan, por cómo dicen, por cómo se comportan, los de antes y los del chavismo, son personas que no entran en la característica de la señora que estaba hablando de la propiedad que su abuelo y su padre. Ese sentimiento, ese desarrollo psicológico está en la base de la naturaleza humana, pero no todos los seres humanos lo desarrollan. El saqueador no lo desarrolla. El parásito que vive del trabajo de otros no lo desarrolla. ¿Me explico? Entonces no tienen ese afecto, Ricardo, Neomar, buena parte de las élites políticas venezolanas, porque sencillamente o se les ha entregado sin esfuerzo lo que tienen, o sencillamente no han entendido la importancia del esfuerzo para poder generar un patrimonio propio. Entonces no aprecian, no se puede amar lo que no se tiene, lo que no se ha experimentado, y por lo tanto no tienen eso como un valor moral, ¿ok? Entonces, ni desde su propia biografía seguramente, y luego porque no les conviene tener personas que puedan pensar por cabeza propia. Y el punto de partida, como ya lo ha explicado Ricardo bastante, de cualquier otra libertad individual, de pensamiento, de educación, de trabajo, económica, etcétera, es justamente tener, ¿verdad?, la condición de propietario. Por eso, coloco este ejemplo acá. En la Constitución chilena no solamente está reconocido el derecho de propiedad, usar, gozar y disponer, es decir, ya la condición de dominio, de dueño, sino que está el derecho a la propiedad, de acceso. Constitucionalmente en Chile, la regla es que los bienes sean de propiedad privada y subsidiariamente de propiedad o titularidad estatal. O sea, para que vean la diferencia de un país como Venezuela, que al menos desde el 47 en adelante, casi que la regla es la contraria. La regla es por interés público, función social, bla, 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 bla. La titularidad o la dirección, conducción, planificación del Estado sobre los medios de producción y subsidiariamente la iniciativa privada. Esa es más o menos, digamos, la lógica con la que hemos existido desde ese momento hasta el presente, ¿no? Ahora, yo quería, en refuerzo de lo que estamos diciendo a favor de la propiedad privada, plantear un comentario, hacer un comentario y colocar algunos ejemplos muy rápidamente para invitar a la reflexión, porque me parece que dentro de esta lógica de la contención entre propiedad privada por un lado y Estado moderno por el otro,
los estados en general, sobre todo en Occidente, terminan saliéndose con la suya por un mal entendimiento de su rol como propietarios que tienen, ¿verdad?, los particulares. ¿Y a qué me refiero? Antes decía que cuando estaba esta idea de bien común, que también Ricardo describía, en lugar de la de interés público e interés privado, que es esa tensión, digamos, entre el supuesto egoísmo intransigente y el supuesto altruismo generalizado de quienes ejercen la función pública, antes de esa lógica, decía, había más bien una suerte de idea de cooperación, ojo, no romántica, sino por intereses también, pero una cooperación que se mantenía, por ejemplo, en el Imperio Romano, durante la monarquía hispánica, etcétera, se mantuvo, ¿verdad?, en periodos extensos de la historia, porque beneficiaba a quienes participaban de ese arreglo. Bueno, eso en el Estado moderno, que siempre quiere, los que lo detentan, los que lo conducen, quieren llevárselo todo, quieren mantener estas relaciones de dominio respecto del resto de la población, eso ha desaparecido. Entonces, frente a eso se ha establecido, me parece, sobre todo en el ámbito del pensamiento liberal, no totalmente, porque hay excepciones a esto, pero la idea de que la mejor defensa de la propiedad privada es insistir en su eficiencia económica, en la perspectiva economicista de la propiedad privada. Y a mí me parece que hay un gran error y hay un gran problema, porque es quitar desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político, desde estos dos ámbitos que tienen que ver con la convivencia, ni hablar del ético, que ya tiene que ver con tu propia, digamos, valoración y el tipo de persona que tú quieres ser frente a los semejantes, ¿no? Pero en el ámbito moral y en el ámbito político, el elemento de la responsabilidad se ha ido diluyendo, de la responsabilidad, ojo, no en términos de que tú construyas cosas, regales dinero, que tengas que vivir para los demás, no, responsabilidad en el sentido, como yo soy consciente de que esto es un límite al poder y que aquí me estoy jugando mi libertad, yo cada vez voy a ponerle la apuesta más alta al Estado para que se atreva, y esto va un poco a tu pregunta también, Neymar, de la popularidad que pueda tener la propiedad privada, yo le voy a poner más alto al Estado, a la autoridad política, el costo de intervenirme esto. ¿Y a qué voy? Si uno ve, por ejemplo, situaciones como esta, el caso de, por ejemplo, acá en Chile, hay muchos colegios privados que antes eran propiedad de la familia y se daba exactamente lo que eran propiedad de familias, quiero decir, y se daba exactamente lo que Ricardo explicaba, ese vínculo afectivo y ese cuidado por lo que tú estás haciendo y estás entregando. En la medida en que estos colegios, esas familias los han vendido a transnacionales, que ni siquiera saben quizás dónde queda Santiago de Chile, el estándar de calidad y de atención se va deteriorando, porque lo que se ven son cifras. ¿Esto me funciona económicamente o no me funciona económicamente? Otro ejemplo, las plataformas de servicios profesionales y académicos. En la medida en que de un ámbito de competencia en donde los derechos de propiedad lo ejercían distintas personas, esto también pasa, por cierto, en el ámbito de las editoriales académicas, de un ámbito de derechos de propiedad distribuidos, muchas veces también vinculaciones con familias o con grupos económicos que tenían una vinculación a lo que ofrecían. Esto se va concentrando en transnacionales que ni siquiera saben qué es lo que realmente las personas necesitan, porque lo que ven son números, esto me conviene, no me conviene, eficiencia económica. Entonces se va perdiendo también, no solamente la calidad a veces, sino también el respeto a los contratos con sus proveedores más pequeños, porque no tienen poder para reclamarles nada. Entonces, si los expolian, no me importa, porque yo tengo un poder concentrado muy grande. Otro ejemplo, el ámbito bancario. En la medida en que los servicios financieros se van haciendo más sofisticados y tú entregas activos chatarra, claro, el que está haciendo ese cálculo, yo voy a entregar esto, aunque sé que esto le puede ir mal a mi cliente, pero no me importa. ¿Por qué? Porque el nivel de concentración y de alejamiento entre el titular y el producto o el bien que se está entregando es tan grande que ya estos vínculos psicológicos y morales desaparecen. A mí no me importa, porque cuando se dan cuenta ya yo estoy en otra cosa. ¿Me explico? Entonces, y el último caso, que creo que me parece el más emblemático, veamos lo que está ocurriendo con estas máquinas llamadas inteligencia artificial. Es decir, las han comenzado a lanzar los generadores de este mecanismo. Ojo, yo no estoy diciendo que ninguna de estas cosas haya que eliminarlas. Lo que me estoy diciendo es, si se va a proceder de esa manera, no pongamos el énfasis únicamente en la eficiencia económica, en cuánto estoy ganando, en cuánto estoy creciendo, en cuánto estoy teniendo utilidad, sino qué le estoy entregando yo a la sociedad, qué le estoy beneficiando yo a las personas, qué estoy haciendo yo para que el Estado no tenga que venir el día de mañana en la Unión Europea, en los Estados Unidos, en cualquier otro lado, decir, yo te voy a tener que regular, porque es que tú no te estás haciendo cargo de los efectos que estás generando. Entonces, sacan las IA y a estas alturas hay un montón de gente vinculada con esos medios y dice, oye, mira, pero cuidado, porque hay unas consecuencias aquí que no hemos medido. No es que las sepan todas, pero al menos deberían estar las advertencias, las reflexiones. No. Como por ahí en una película de superhéroes decían, estamos tan fascinados con lo que podemos hacer
y hemos logrado hacer en ejercicio de los derechos de propiedad que no nos preguntamos si debemos hacerlo. Entonces, esa pregunta, aunque pueda sonar romántica, idealista, no, esa pregunta está en la mejor tradición de la filosofía hispana, que yo considero es mucho más completa que la filosofía lockeana, que la filosofía jovesiana, del empirismo anglosajón, de la visión más bien utilitarista o de visiones como este, por ejemplo, teorema de Coase. Yo les digo, si nuestros mejores argumentos en el mundo actual para defender la propiedad privada son la filosofía empirista, son la filosofía utilitarista o el teorema de Coase, estamos perdidos porque estos tipos, que son unos resentidos, unos saqueadores, y que les encanta tener a la gente pisada, van a decir dos tonterías y con eso van a tirar todo esto, que está basado simplemente en una visión de cálculo económico, que está muy bien, pero que no es suficiente desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, para generar adhesión a la defensa que nosotros aquí estamos planteando, que es la defensa de los derechos de propiedad. Entonces creo que hay que complejizar un poco, ver estos ejemplos y entender que junto a estos casos que describía Ricardo, también están estos otros más complejos que la gente ve y que los políticos utilizan a su favor justamente para intentar nuevamente llevarnos a una situación de pobreza en el mundo en general. Excelente el llamado de Luis Alfonso. Bueno, amigos, se nos va cortando la cancha ya porque ya tenemos un rato y ustedes tienen compromisos además que cumplir, pero en ese sentido, Ricardo, yo quisiera tu reflexión final sobre esto último que ha dicho Luis Alfonso, que es sacar, cuando se trata de hacer el mercadeo o la promoción de la propiedad privada como idea, sacarla del patio exclusivamente economicista y que haya una idea, como lo ha dicho Luis Alfonso, moral, humana, a final de cuentas, porque creo que eso es lo que está faltando en el relato para convencer. Falta convencer a partir de otro argumento que no sea el argumento netamente economicista. Y te lo planteo así, Ricardo, porque yo sé que tú eres un hombre muy apegado a las teorías economicistas. Así que, ¿cuál es tu valoración sobre esto? Wow, mira, la izquierda tradicionalmente ha sido mejor vendiendo sus ideas porque es más fácil vender la fantasía que la realidad, número uno. Y además la izquierda conecta muy bien con las emociones y las vísceras de las personas, a diferencia de los liberales que han tratado de defender estas cosas con el argumento económico, que indudablemente lo tiene, pero a nivel de mercadeo de estas ideas, lo que hay es que hacer lo que hacen los de izquierda, conectar con las emociones. Y es por eso que aquí, fíjate que a diferencia de otros programas, yo me he centrado en defender a la propiedad privada, incluso desde la biología, desde la moral, desde la psicología, o sea, de la felicidad que es el propietario. Pero aquí hay otra cosa que no nos podemos olvidar, porque eso lo van a decir en los comentarios los izquierdistas que nos estén viendo. Y los que no son propietarios, bueno, mira, son los primeros beneficiarios de un sistema donde haya mucha propiedad privada. Primero, por dos razones. Porque cuando la propiedad privada, y aquí me refiero a la propiedad privada de los medios de producción, está en muchas manos, eso impide, y un poco con la línea de Luis Alfonso, que se produzca una concentración de poder en pocas manos. ¿Me explico? O sea, eso es una de las primeras ventajas, que haya muchos propietarios. Mira, si alguien ve a Caracas y ve las torres de Parque Central, pensará que el dueño de esas torres debe ser el hombre más poderoso de Venezuela. Pero si tú vas a Nueva York, donde está hundido de rascacielos, tú dirás, bueno, pero aquí ¿quién manda? O sea, pongo esta ilustración para que se entienda un poco la idea que quiero expresar. Pero no solamente eso, que impide que haya una concentración de poder económico en pocas manos que permita a unos pocos imponerse al resto. Eso es una de las ventajas. La otra gran ventaja es que el que no es propietario, cuando tiene muchas alternativas, cuando hay muchos propietarios de medios de producción, tú puedes elegir a quién venderle tu fuerza de trabajo, al que te pague mejor. Y si no te gusta un empleador, renuncias y buscarás a otro que sí te guste. Y como todos son procesos, con el tiempo, quizás no lo logres tú, pero estarás sentando las bases para que tus hijos o tus nietos puedan llegar a ser propietarios de medios de producción. Así es. ¿Me explico? Entonces, es la gran ventaja de un sistema de propiedad privada sobre los que no son propietarios. O sea, y es así, o sea, el mundo funciona es así. Muy bien, Ricardo. Bueno, don Luis, vamos a dejarte a ti
con el último dardo del día de hoy, en la partida de hoy, para que nos dejes una reflexión final y bueno, de antemano decirle, queridos amigos, que estoy enteramente agradecido con ustedes por haberme pues permitido durante esta hora tratar de aproximarme a este tema. Bueno, yo tratar de aproximarme, ustedes evidentemente lo tienen mordido por todas las esquinas. Luis, tu reflexión final. Sí, bueno, en primer lugar también agradecer, ¿no?, el espacio, Neomar, la invitación, el poder compartir con Ricardo esta conversación de hoy. Y la invitación es, a insistir en que en la coyuntura que Venezuela está viviendo, yo creo que esto a nivel mundial siempre hay que hacer el esfuerzo, sobre todo en el ámbito del mundo en donde hay sociedades libres, ¿verdad? En donde no las hay, ojalá que este mensaje también fuera llegando y en algún momento tuviera acogida. Pero centrándonos en el caso de Venezuela, más allá de todo lo que se pueda estar discutiendo en términos de elecciones y en términos de otras medidas, si este tema de la propiedad privada no cambia de perspectiva, y lamentablemente yo no tengo mucha esperanza, digamos, en que con los actores actuales eso, me estoy diciendo en sentido amplio, no solamente del chavismo, eso vaya a cambiar por lo que antes comentaba, pero ojalá de la gente esto cambie en el sentido de entender que de esa distribución de los derechos de propiedad que explicaba hace un momento Ricardo, depende su propia libertad, su propia autonomía, su propia dignidad, que no los vean como medios para que otros realicen sus fines. Esa es la manera en que normalmente en la democracia, en muchas democracias se tratan a los electores, como medios para que los partidos o quienes ejercen el poder alcancen sus fines. Una situación de completa indignidad, y eso está vinculado con la propiedad. ¿Por qué? Porque es que de allí es que surge esa autonomía. Piensen ustedes el ejemplo de un estado en Venezuela en donde el mayor empleador sean las alcaldías y los gobernadores, o el gobernador, el gobierno, digamos, regional. Bueno, evidentemente que allí no hay ningún tipo de libertad, porque el que no se pliegue a lo que esas personas que le dan de comer, esto, digamos, por poner un ejemplo formal, bueno, sencillamente son peor que vasallos, o sea, son como siervos de la gleba, o sea, son personas que no tienen ningún tipo de autonomía, la Constitución no existe para ellos. Entonces, entender que allí hay la posibilidad, ¿verdad?, de poder desarrollar proyectos de vida en distintos niveles, porque no se trata de esto de que todos nos volvamos multimillonarios, pero sí tener, digamos, la base para poder tomar nuestras propias decisiones individual, familiarmente, asociativamente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, invitar a quienes están de acuerdo con la defensa de la propiedad privada a hacer más compleja la argumentación, más completa también desde el punto de vista de lo que ella entrega. Hoy creo que hemos por lo menos dejado en evidencia que no es solamente por un tema de eficiencia económica, que ya es bastante. Esta expresión de Adam Smith del panadero, eso ya es bastante, porque tardó mucho en la humanidad en entender que esto había que masificarlo, que esto no tendría que ver con un tema de privilegios o de estamentos o de sectores, digamos, nobles para ejercer esto, sino el que lo haga más eficientemente. Pero esta idea hay que compatibilizarla con la importancia política de la propiedad. Mientras existe Estado moderno, es el principal muro de contención. La división de poderes, independencia, eso es complementario a esto. Esta es la verdadera división de poderes, entre el económico y el político. Un ejemplo actual, tú lo conversabas con Alejandra hace poco, Neomar, el caso del Perú. Es decir, como la Constitución peruana establece un Estado subsidiario en materia económica, ahí está. Si eso no estuviera así establecido, y ojo, también no se hubiese respetado, porque algo de respeto le tienen que estar dando al tema económico, no sé qué estaría ocurriendo en Perú con la inestabilidad política permanente. Pero ahí tenemos un ejemplo de cuando hay un acuerdo respecto a los derechos de propiedad y el rol subsidiario del Estado en la economía, como regulador en el mejor de los casos y eventualmente como proveedor de cosas muy puntuales, pero no lo que ha sido en Venezuela. Entonces, el rol político y por último el moral. Me parece que quienes tengan propiedad en Venezuela y en otras partes del mundo, mediana, pequeña, grande, tienen que actuar ejemplarmente. Les guste o no, tienen un rol social que desempeñar. Yo prefiero asumirlo autónomamente antes que me vengan y me dicten una ley de precios justos o me dicten una ley de control cambiario o me digan que me van a planificar cómo es que yo lo voy a usar. A mí me parece que frente a eso el argumento es yo hago lo que me dé la gana con mi propiedad porque eso es mío. Ese es el argumento de Max Montana de los Tiny Toons, ¿ok? Del niñito egoísta malcriado. Eso no sirve para la convivencia. Lo que sirve es y pongo un ejemplo y con esto cierro. A mí me parece que en el caso venezolano, Empresas Polar puso en práctica en gran medida esto que yo estoy comentando. Es decir, sin que nunca ningún Estado le tuviera que decir qué hacer en materia laboral, qué hacer en materia educativa y en otros proyectos que tuvieron, lo desarrollaron. Y cualquier venezolana quería trabajar en Empresas Polar. No sé si todavía,
pero quería. ¿Por qué? Porque no solamente era la cuestión del paquete, digamos, laboral en sentido estricto, sino todo lo que estaba asociado a ese nombre en términos de aportes a la sociedad. Y yo no creo que es que ellos lo hacían por altruismo y vivían en la pobreza más absoluta, los Mendoza, sino que entendieron esto que estamos comentando hoy. Tanto desde el punto de vista moral como desde el punto de vista político, la mejor manera de defender los derechos de propiedad es no solamente centrarse en la eficiencia económica, sino también mostrar a la persona que eso es condición para la democracia y es condición para la convivencia, digamos, pacífica, y más bien desde el punto de vista de la prosperidad y las oportunidades beneficiosa para todos, sean o no igualmente en cantidad de propietarios. Lo importante es esa distribución y evitar, como decía también antes, la concentración. Creo que han traído... Sí, Ricardo. En relación a lo que decía de la Polar, yo recuerdo que la Polar en algún momento, ellos los camiones que usaban para distribuir sus productos, su producción en los distintos almacenes que tenían por todo el país, eran propiedad de la Polar. Y los choferes eran empleados de la Polar. Pero en algún momento ellos se dieron cuenta que mantener ese stock de camiones era muy costoso. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Vendieron los camiones a una gran empresa para que les prestara el servicio? No, se los vendieron a cada uno de los choferes con facilidades de pago. Le dieron la oportunidad a ese señor que era un camionero asalariado de ser un pequeño empresario. A eso es lo que se está refiriendo Luis Alfonso. Y yo voy a terminar con una frase de la Edad Media, creo que es hispana, que decía: una persona sin bienes, sin propiedades, es como un cadáver sin tumba. Está desprovista de toda su dignidad. Bueno, miren amigos, no tengo cómo agradecerles de verdad por su tiempo, por el esfuerzo, creo que se nota, intelectual que han traído ustedes a la mesa el día de hoy. Me atrevería a decir que hay pocos programas en Venezuela, y no lo digo por mí, sino que lo digo fundamentalmente por ustedes dos, que aventuran este tipo de análisis en este momento, donde, bueno, todo es coyuntura, todo es además tremendismo, todo es expectativa, y donde este tema, que es un tema de fondo, que es un tema que trasciende al chavismo y que trasciende a la oposición, no está siendo discutido. Este es el tema de fondo de una situación país, del avance de la nación. O sea, esto que estamos trayendo acá. Por ende, yo pues no puedo más, repito, que agradecerles y me honra además tenerles como amigos. Y bueno, nada, gracias Luis Alfonso, gracias Ricardo por estos minutos. Está más de una hora que tenemos acá conversando sobre el tema de la propiedad privada. A ustedes, amigos que nos vieron el día de hoy, bueno, a Ricardo no les recomiendo que lo sigan en ningún lado porque no está. Luis Alfonso sí está en X, Luis A. Herrera O en X. Allí lo pueden seguir como siempre, atinado, como bien lo han visto el día de hoy. A ustedes recomendarles también que si les ha gustado este contenido, pues lo difundan, se suscriban a este canal, nos dejen comentarios y le den me gusta a este video, porque así ayudan a impulsar este canal a que siga subiendo, a que mucha más gente acceda a estos contenidos. Así que bueno, Ricardo, Luis Alfonso, enorme abrazo. Gracias de verdad por su tiempo el día de hoy. Nos estaremos viendo seguramente en próximas oportunidades. Y bueno, amigos, hasta la próxima.